El lado siniestro de la historia. Bienvenidos a Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. El apellido Rockefeller siempre ha estado relacionado con la riqueza, el estatus y los privilegios. Y no es para menos, pues a la fecha es una de las familias más ricas de Norteamérica, con una fortuna que no es posible calcular, pues al parecer se guarda a propósito en secreto. De hecho, cada día manejan un perfil más bajo y están muy interesados en desaparecer de la luz pública. Sin embargo, en los 60, los Rockefeller eran los Walton, los Gates, los Bezos de la actualidad. Cualquier movimiento que hiciera la familia era de inmediato registrado por las páginas de sociales y las revistas del corazón. Y mientras muchos estaban interesados en ocupar cargos públicos, había otros más comprometidos con la antropología y con nutrir el museo de la familia, como Michael Rockefeller, quien tenía una fascinación por las tribus de Nueva Guinea, en especial por las que practicaban el canibalismo, sin imaginarse que un día él se convertiría en el plato principal. Michael Rockefeller era un tipo sencillo, o al menos era lo que quería proyectar. Siendo el quinto hijo de Nelson Rockefeller, Michael tenía acceso a todos los lujos y privilegios. Sin embargo, él siempre quiso huir de la vida fácil de heredero. Hagamos un flashback a 1959, cuando Nelson Rockefeller atendió la boda de su hijo Steven con una muchachita de origen noruego. Michael estaba ahí también. Ahí está arriba del lado derecho. En 1960, Michael se graduó en Economía e Historia por la Universidad de Harvard, además con cum laude. Orgulloso y con el título en la mano, Michael le dijo a sus amigos: "Tengo que hacer algo aventurero". Y su mirada se posó en las tribus de Nueva Guinea, entre las cuales había algunas que todavía practicaban el canibalismo, como la tribu Asmat. Exemple, ces os de casoar, oiseaux d'Australie que les hommes se glissent sans douleur dans les narines. Aunque antes de ir con los Asmat, Michael viajó a Nueva Guinea para estudiar a la etnia Dani. Los Dani ahora son famosos y están en miles de álbumes fotográficos de turistas. Pero en aquel entonces era una tribu en estudio por los antropólogos, pues casi no habían tenido contacto con el mundo. Michael quedó fascinado con los Dani y sus costumbres, tanto así que prometió realizar otro viaje a Nueva Guinea. A principios de 1940, y debido al intento de rescate de los supervivientes de un accidente aéreo, se pudieron ver desde el aire pequeñas cabañas humeantes, siendo así descubierta la existencia de esta civilización prácticamente prehistórica. La mayor parte de los hombres Dani continúan llevando como única vestimenta una estrecha calabaza llamada coteca, y que, según sus creencias, les sirve para evitar la entrada de los espíritus malignos. Michael no tardó en volver a viajar. En esta segunda ocasión, lo hizo en una expedición conjunta de la Universidad de Harvard y el Museo Peabody. El objetivo era asistir al Festival de los Muertos de la tribu Asmat para documentar el evento. Michael también tenía la mirada puesta en intercambiar tabaco por cráneos decorados de los Asmat. Pero, ¿qué eran los cráneos decorados? Pues nada más y nada menos que los cráneos de sus enemigos vencidos en batalla. Se cree que los Asmat, después de doblegar a sus rivales y matarlos, se los comían y utilizaban sus restos como objetos rituales, decorativos e incluso como herramientas para el campo de guerra. Los cráneos de los enemigos y de respetados miembros de la población eran arrancados del cuerpo. Varias piedras frente al tambarán o casa de los espíritus. Alguna vez sirvió como el escondite secreto donde la cabeza del enemigo era arrancada de su cuerpo. Michael Rockefeller iba acompañado en esta expedición por un arqueólogo holandés de nombre René Washing.
también logró que 2 muchachos de la tribu de los Asmat los guiaran hasta su territorio. Para su mala suerte, ese día el mar estaba embravecido. La marea no les permitía llegar hasta la orilla y cada minuto que pasaba se hacía más tarde. Si les agarraba la noche en medio de los manglares, podía ser muy peligroso. Fue entonces que una ola volteó la embarcación. Michael y René, juntos con los guías, se sujetaron como pudieron. Todos treparon en la barcaza volteada y los guías Asmat de inmediato nadaron para conseguir ayuda. Pero Michael y René no podían ver si habían alcanzado la costa o no. Y nadie llegaba a rescatarlos. Estuvieron a la deriva casi 24 horas. Y el otro día Michael le dijo a René, creo que lo puedo lograr y nadar hasta la orilla. Para lograr su estrategia, Michael vació los tanques de gasolina y los ató a su cuerpo utilizándolos como flotadores, aunque René prefirió no unirse al plan de Rockefeller y esperar a que llegara la ayuda. Y así fue. Ese mismo día una patrulla holandesa divisó a René y acudió a su rescate, mientras que Michael no fue visto otra vez. Los Rockefeller no se iban a quedar cruzados de brazos, y Nelson, padre de Michael, que en esos momentos era gobernador de Nueva York, junto con la hermana gemela de Michael de nombre María, viajaron a Nueva Guinea. Fue en las costas de la Nueva Guinea danesa que Michael Rockefeller fue visto nadando hacia la inhospitable costa. La operación fue digna de alguien con el apellido Rockefeller. Llegó el ejército holandés, pues en esos tiempos Nueva Guinea les pertenecía como colonia. Pero también a las tareas de rescate se unió la Sexta Flota de los Estados Unidos con 7,000 elementos que se encargaron de peinar la zona. Su padre, un millonario gobernador de Nueva York, fue en persona para rastrear a su hijo explorador en una búsqueda desesperada. Tras una semana de rastreo intenso y habiendo perdido toda esperanza, el padre de Michael y su hermana gemela regresaron a Nueva York. Se negaban a creer que Michael había desaparecido. Por eso fue declarado oficialmente muerto 3 años más tarde. En un terreno salvaje como este, cualquier cosa pudo haber sucedido. Fue a partir de ahí que empezaron a surgir muchas teorías sobre la muerte de Michael Rockefeller. La primera y más aceptada es que Michael no alcanzó a llegar a la costa y fue devorado por los tiburones. La segunda hipótesis, mucho más tenebrosa, es que Michael fue asesinado y devorado por los nativos de aquellas regiones. La verdad es que si bien los Asmat ya habían dejado hace algunos años el canibalismo, se cree que todavía algunos miembros de la tribu lo practicaban en secreto. En marzo de 1962, un reporte llegó a la prensa. Un padre holandés le había escrito a sus padres y les decía que los misioneros de esa región habían llegado a la costa y se había encontrado con pobladores de la tribu de Osjanep y que había sido muerto y devorado. Pero esperen, porque la otra conjetura mucho más sustentada y la cual al parecer quería ocultar el gobierno holandés es que Michael había sido asesinado como parte de una venganza. Resulta que en 1958, 3 años antes de que Rockefeller viajara a Nueva Guinea, una patrulla holandesa había matado a un gran número de líderes de la tribu Osjanep, y al ver a Michael desprotegido, decidieron aplicar el ojo por ojo, acabando con el enemigo blanco. Después de que los aviones y los helicópteros se habían ido a casa, empezaron a hacer sus rondas y de inmediato empezaron a escuchar sobre estos rumores de que Michael había llegado a la costa y que lo habían matado los hombres de Osjanep. Investigaron y el padre Van Kissel escribió un reporte muy detallado, tan detallado que incluso decía quién tenía la cabeza de Michael y quién tenía su fémur y su tibia, algunas costillas. Todas las teorías apuntan a que Michael Rockefeller sí murió a manos de una tribu de Nueva Guinea y que también fue parte de su dieta. Es muy probable que su cráneo ya se encuentre en posesión de la familia Rockefeller, aunque eso sigue siendo un enigma.
Sus hallazgos y su desmedido interés por las tribus de Nueva Guinea se pueden apreciar en el museo que la familia tiene en Nueva York, en donde incluso hay cráneos de la tribu Asmat. ¿Quién se hubiera imaginado que un día Michael se convertiría en ese objeto que en vida tanto anhelaba poseer? Esto es... Enigmas. El lado siniestro de la historia.